Será bueno para la economía colombiana que se caiga esta mala reforma, porque es inequitativa, porque abre un hueco fiscal enorme, porque disminuye el recaudo de Colombia frente al promedio de los países de la OCDE y porque va a ser incierta la financiación de la inversión social en el año 21 y 22 por cuenta del regalo enorme que hicieron a los ricos más ricos, de más de 9 billones de pesos, manteniendo en cambio el castigo a los trabajadores independientes, a los asalariados que tienen que seguir cada mesecito pagando la retención en la fuente, y eso sí no se lo rebajan a nadie. Pero además a las carreras y en la improvisación en que esto fue aprobado, a los pupitrazos y en la madrugada, por supuesto resultó llena de vicios. Hay vicios de procedimiento en esta reforma desde las comisiones. 58 proposiciones hechas en las comisiones fueron archivadas de manera irregular y no tuvieron el trámite que ordena la Constitución. En el debate de las plenarias, 35 artículos no tienen consecutividad. Adicionalmente, la reforma fue parcialmente aprobada en la sesión irregular del 18 de diciembre, que es ilegal. Como si fuera poco, a las madrugadas y a las carreras reabrieron más de 60 artículos y 4 de ellos quedaron diferentes entre Cámara y Senado y, por supuesto, no fueron conciliados. No hubo conciliación como ordena la Constitución. Todo fruto de la improvisación, de la falta de seguimiento, entre otros, del ministerio encargado de la agenda legislativa, que de nuevo vuelven a cometer los errores de aprobar y presentar de mala manera un proyecto que para ellos era importante. Ya se les cayó una vez, se les va a volver a caer, porque esta reforma no tiene más vicios, porque no es la calle El Cartucho, pero tiene más vicios esta aprobación que la pasada. Bueno, usted habla de los 4 artículos diferentes. Destaquemos uno. ¿Cuál? Yo voy a hacer una exposición ahora clara sobre cada uno de esos artículos, pero ¿cuáles son los elementos de inconstitucionalidad por los cuales la Corte deberá declarar esta reforma inexequible? Uno de fondo, que se lo resumo en que es una reforma inequitativa, antitécnica y regresiva, y eso viola los espíritus de fondo de la Constitución. Y los temas de fondo, que se los resumo en 58 proposiciones no tramitadas en las comisiones y archivadas ilegalmente, 35 artículos sin consecutividad que fueron aprobados en plenarias y no fueron discutidos en Cámara, una sesión irregular del 18 de diciembre donde se aprobó ilegalmente parte de la reforma, y una sesión de madrugada donde de manera atropellada reabrieron más de 60 artículos, 4 de ellos, uno por ejemplo, que tiene que ver con la afectación tributaria de bienes y servicios, quedó diferente en Senado y en Cámara. En uno afecta solo bienes, en otro afecta bienes y servicios, lo que es, por supuesto, completamente diferente, y eso necesitaba, por orden constitucional, conciliación. Nunca hubo conciliación. Así que desde el principio hasta el fin, esta reforma tiene más vicios que la anterior. Y además, dejar la reforma viva implica un riesgo alto para el grado de inversión colombiano, porque la disminución del recaudo que abren estos huecos del déficit fiscal genera una incertidumbre enorme en las calificadoras de riesgo. Es más sano para la economía que esta reforma antitécnica e inequitativa sea declarada inexequible cuanto antes. La sesión de María José Pizarro. Claro, la sesión del 18 de diciembre, que de manera ilegal el presidente de la Cámara, Cuenca, abrió, hizo que se aprobara allí uno de los artículos. Ese artículo no existe porque la sesión es ilegal y, sin embargo, la Constitución ordena que sea aprobada la totalidad del proyecto de ley o decidida. Ese artículo nunca fue aprobado porque fue aprobada una sesión ilegal y tampoco fue reabierto. Ese es uno de los múltiples vicios por los cuales la Corte seguramente le hará el favor a la economía colombiana de hundir esta reforma antitécnica e inequitativa. ¿Pero ese artículo quedó integrado votó ya en la madrugada? Por supuesto, ese artículo quedó integrado, publicado, hace parte de la reforma y es un artículo que nunca fue aprobado. Porque fue aprobado en una sesión que no existió, que es el error del doctor Cuenca de reabrir el mismo día una sesión que no podía reabrir.